Buenos días, iglesia. Dios te bendiga en esta nueva mañana. Hoy es nuestro 11º día de ayuno y vamos a continuar el tema de ayer. Hablamos de quebrantar impedimentos que estén en nuestro corazón. Quisiera comenzar este mensaje recordando lo que dice la palabra en Jeremías 9:24. Dice, si alguien quiere enorgullecerse, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia, rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, para poder estar más cerca de Jesús, para poder estar más cerca del Padre y del Señor, es necesario conocer quién es Jesús y lo que espera de nosotros. En este versículo dice que si algo en lo que nosotros quisiéramos sentirnos orgullosos es en conocer a Dios, en entenderlo. Pero para poder conocerle, para poder entenderlo, tenemos que acercarnos a Él. Por eso creo que el Señor en este año nos ha pedido especialmente que seamos uno con Jesús, que seamos uno en el Padre. Pero ¿qué le agrada a Dios? Dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y Dios es amor. A Dios le agrada que actuemos en amor, le agrada la justicia, la rectitud. Y así lo afirma, dice, yo el Señor lo afirmo en Jeremías 9:24. Para poder cumplir y agradar al Señor es necesario recordar el versículo 24, Salmo 24 del 3 al 4, donde dice que se hace una pregunta, ¿quién estará? ¿Quién verá al Señor? Y dice, solo el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, estos versículos nos recuerdan la esencia del Señor. No ha elevado, todas estas son actitudes del corazón. Dice, el limpio de manos, el que muestra a una persona que con sus actos, que se hace con las manos hacemos muchas cosas. Entonces, que todo lo que hacemos está medido por la palabra. Es lo que hacemos, está de acuerdo a la voluntad del Señor. Nos movemos en rectitud, nos movemos en justicia. Y por eso cada decisión que nosotros vayamos a hacer, es necesario preguntarle a Dios si esto le agrada o lo desagrada. Pero el hacer algo con las manos viene determinado por un pensamiento o una actitud del corazón. Y nuestros pensamientos, nuestras actitudes tienen que estar alineados a la palabra del Señor. Un corazón puro. Pensar, tenemos un corazón puro, tenemos un corazón que le agrada, que piensa como Dios, un corazón que no hace engaño, un corazón que no fragua ni maquina, manipula situaciones. Todas estas cosas es necesario preguntárnoslas el día de hoy. Mateo 15, del 18 al 19, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que sale del corazón, lo que sale, o sea, lo que nosotros expresamos por nuestra boca es lo que sale del corazón, y eso es lo que nos contamina, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, hermano, es necesario en este tiempo escudriñar las escrituras. Si continuamos un poco conociendo al Señor y lo que dice el mensaje que le mandó a las iglesias en el Apocalipsis, y vamos a remontarnos a partir del capítulo de Apocalipsis 2, capítulo 2, vamos a retomar el mensaje a Tiatira o Tiatira, o sea, te debo el acento donde va. Tal vez los teólogos del grupo que escuchan este mensaje me pudieran enseñar, me pudieran corregir si es Tiatira o Tiatira. Desde el versículo 18 en adelante lo puedes leer hoy, pero medita en la palabra, que es lo que el Señor dice, y escudriñad las escrituras, meditemos en ella y pongámosla por obra. Desde Apocalipsis 2:18 en adelante dice, este mensaje va para esta iglesia,
dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, es decir, lo dice el Señor, lo dice Jesucristo, dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Está exaltando algo bueno que se hace. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y viene una consecuencia, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Hay una advertencia, el Señor está exaltando una iglesia, recordemos que la iglesia somos nosotros, es decir, que cuando habla la iglesia tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, cada uno de nosotros. Y en este mensaje a esta iglesia especialmente le habla de la influencia jezabélica. Es necesario escudriñar la escritura, ver el espíritu Jezabel es un espíritu inmundo, que en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, Jezabel operaba, se acercó buscando y se casó con el rey Acab, uno de los reyes del pueblo de Dios. Y Jezabel tiene unas características. Este espíritu es que busca estar cerca de las autoridades, manipularlos e influenciarlos del liderazgo en los hogares, donde haya un sacerdocio, donde haya un mandato divino, porque el espíritu Jezabel busca llegar, estar cerca de un trono y dominar y controlar. Jezabel busca expandir su poder en el Antiguo Testamento. Es importante que leas el libro de Primera de Reyes y vas a encontrar allí tres personajes importantes. Acab, que era el rey, Jezabel, que fue la mujer que se casó con el rey, y estaba el profeta Elías. Entonces, esta mujer, Jezabel, deseaba expandir su poder al casarse con Acab y llevó destrucción sobre los israelitas, porque el espíritu jezabélico lo que busca y se opone es a lo profético, al mover profético de Dios, al establecimiento de la voluntad de Dios. Busca dominio, controlar para traer destrucción. Esta destrucción viene por dos hechos que el Señor cita en el mensaje a la iglesia de Tiatira: fornicación y adulterio, adorar a dioses ajenos. Esta destrucción vino por medio de la fanática devoción a los dioses falsos, Baal, que se mueve mucho ahora en las fiestas carnestolénicas, deidad, dice, deidad masculina del poder y la sexualidad, y Astarot, diosa femenina de la fertilidad, el amor y la guerra. Los rituales para Baal y Astarot implicaban depravadas y licenciosas, es decir, en lo oculto, prácticas sexuales y abominaciones. No voy a entrar en detalles porque ya en unas enseñanzas atrás hemos hablado de esto y que es necesario ser libres de prácticas sexuales que son aberrantes a los ojos de Dios. Y es no solamente homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, sino también a las prácticas sexuales que tienen los hogares divinos establecidos por el Señor. Hacer las cosas conforme al diseño de Dios y no contra lo natural, como dice la palabra. La adoración de estos dioses apelaba a elementos bestiales y materiales de la naturaleza humana. Para contrarrestar la influencia de Jezabel, el Señor siempre levantó en el Antiguo Testamento y siempre levanta lo profético. Dios levantó al profeta Elías, desafió a Acab y destruyó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Si nosotros vamos al libro de Reyes, en el capítulo 18, vemos que hay una condición
que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Y la condición que estaba el pueblo viviendo en ese momento era una condición de escasez y de ruina. Y el Acab, pues, y en el versículo 18, versículo 18 del capítulo 18, el rey mandó a buscar a Elías. El 17 dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Le estaba echando las culpas al profeta de la condición de miseria en la que estaba viviendo Israel. Y el profeta le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Es decir, que lo que el profeta le estaba diciendo es que las consecuencias de ruina, de escasez, de miseria que se estaban viviendo era por la adoración que había establecido Acab a causa de la alianza con Jezabel, porque Acab estaba controlado, manipulado por Jezabel. A causa de ese espíritu jezabélico vino la ruina, vino la escasez, vino la miseria, no había lluvia, no había llovido en Israel. Pero el Señor, cuando el profeta se presenta acá, porque viene a confrontar, viene a reparar el altar. Entonces era necesario que Elías, y eso lo ves en el versículo 31, Elías lo que hizo fue reparar, restaurar el altar para anular, invalidar lo que Jezabel estaba haciendo a través de sus sacerdotes, porque se oponían a lo profético de Dios. Jezabel había mandado a matar, y eso lo leen en el capítulo 18, en los primeros versículos. Jezabel, una de las cosas que vino a hacer fue tratar de callar la voz de los profetas y los mandó a matar, pero hubo alguien que escondió a varios profetas, y dentro de los profetas que no pudieron ser tocados por esta mujer estaba el profeta Elías, que restauró el altar. Y al restaurar el altar, si ustedes leen el mismo versículo, Elías, a través de lo profético, fue el que anunció que reparado el altar, vendría la lluvia nuevamente sobre Israel. Y es así como no solamente lo declaró, sino que en el versículo 45 vio, y el mismo rey vio que esto se cumplió. Y entonces es importante conocer estos moveres de Dios, porque el mismo espíritu jezabélico sigue operando. Satanás levanta espíritus que atacan la iglesia, y entre estos envió a su mensajera Jezabel para intentar silenciar la voz profética de Dios. Es importante tenerlo en cuenta, que el espíritu jezabélico trata de opacar la voz profética de Dios, trata de anular los dones proféticos de Dios. Y ese es un tiempo en que se levanta y se restaura el altar, y además de eso se desatan los dones proféticos, porque nadie puede impedir el fluir profético que Dios ha establecido. Jezabel es una falsa profetisa. Entonces, al no escuchar la voz de Dios, se levanta las falsas profecías a través de los espíritus jezabélicos, que tratan de operar en la iglesia, que tratan de operar en los hogares y donde esté la autoridad de Dios, anulando la autoridad sacerdotal. El espíritu Jezabel está entre nosotros, en las iglesias, entre los líderes. Pero en medio de esta manifestación, Dios levanta una generación profética. Esta es una iglesia profética. Fuego en el Corazón es una iglesia profética que ha sido levantada por Dios y que no puede ser acallada por nadie, porque el Espíritu Santo de Dios, ese es el que se mueve en este lugar y al único que le damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Y entonces, esta generación que Dios está levantando, y tú haces parte de ella, llevará el espíritu de Elías, porque este espíritu de Elías será ungido esta generación para que se manifieste el mover apostólico y profético de los últimos tiempos que ha señalado, que se ha señalado. Al final de los tiempos se derramará el Espíritu de Dios sobre toda carne, profetizarán, y eso lo estableció el Señor. Entonces vienen señales, milagros para establecer el reino de Dios. Jesús dijo, dile a Juan. Juan le mandó a preguntar al Bautista, ¿eres el que había de venir? Y él le dijo lo que dice, que el reino de Dios es justicia, paz, amor y gozo en el Espíritu, pero dice, los cautivos son liberados,
los enfermos son sanados. Es decir, el mover profético viene acompañado de señales, prodigios y milagros. Y eso es lo que está tratando de oponer Jezabel. Así como lo hizo desde el principio, Satanás levanta una fiera oposición contra esta generación profética. El enemigo siempre ha tratado de silenciar las voces proféticas de Dios y de abortar la oración intercesora. Por eso es que la iglesia a veces no ora, pero este es un tiempo de levantar una oración intercesora profética. El espíritu Jezabel, al ser una fuerza espiritual diabólica, trata de engañar. Por eso es que el Señor aquí en la iglesia de Tiatira dice, habla del engaño, de la idolatría. Una fuerza trata de manchar y destruir a las autoridades de Dios. Trata de derribar las autoridades de Dios. Trata de anular la autoridad de Dios. Por eso es que muchas veces en la iglesia se levantan acusaciones, por eso faltan engaños, acusaciones en contra del liderazgo, en contra de los pastores establecidos por Dios. Jezabel se opone a la autoridad de Dios. Cuando en un liderazgo tú ves, o sea, que hay actitudes de rebelión, porque va asociado a la rebelión, ahí está operando el espíritu Jezabel, lo mismo que en los hogares. Entonces, hermanos, hay muchas características y es la que hay que identificar que mueven el espíritu jezabélico. Tiene una ansiedad este espíritu por controlar, trata de ganar credibilidad, de buscar en lo oculto, de tratar de dar falsas profecías. Entonces es necesario, yo te voy a compartir manifestaciones que trae el espíritu de Jezabel de una manera muy rápida, pero el espíritu de Jezabel trae manipulación y control. En el caso de Acab, Acab le cedió la autoridad a Jezabel, y eso lo pueden leer en el libro de Reyes, desde el 16 en adelante pueden verlo. El espíritu Jezabel trae rebeldía, se opone y odia a toda autoridad espiritual delegada por Dios. Donde hay liderazgo, personas que está operando el espíritu Jezabel, cuando el pastor, el líder le dice algo, lo exhorta, lo anima, o sea, viene resistencia, viene oposición. Ahora el espíritu Jezabel no opera solo, el espíritu Jezabel trata de vincular en la rebelión, porque Satanás recuerda que se trajo se trajo una tercera parte, 2/3 partes, ahora, bueno, de los ángeles caídos, que son los que están caídos, los que se unieron con Satanás. Satanás no ha cambiado. Entonces, Jezabel tenía una compañía de 850 profetas adoradores de Baal, lo que indica que el espíritu Jezabel siempre va a venir en compañía de otros espíritus malignos para ejecutar su plan diabólico en contra de los profetas y autoridades ministeriales de Dios. El espíritu Jezabel amenazaba a todo el que le hiciera oposición, los mandó a matar. El espíritu Jezabel siembra desaliento y desánimo, controla, inhabilita, quita el deseo. El espíritu se mueve conjuntamente con espíritus de seducción. Trata de seducir para controlar. Entonces, en el pasado, en el Antiguo Testamento, se levantó contra el ministerio profético de Elías. Y el ministerio profético de Elías es el que está operando en este tiempo. Se levantó en contra de las iglesias para atacar y destruir ese ministerio. Hoy en día, el espíritu jezabélico se levanta para tratar de callar las voces proféticas. El espíritu profético de Elías sigue vigente en la actualidad, porque viene del Espíritu Santo de Dios, el espíritu profético de Dios. Este espíritu nos conduce a la búsqueda de arrepentimiento y humillación, humildad. Eso va en contra del espíritu jezabélico que quiere controlar. Por eso el Señor en la iglesia de Tiatira insiste mucho: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos cómo opera, porque especialmente el Señor quiere que nosotros no estemos influenciados por este espíritu. El espíritu de Jezabel atacó la unción profética de Elías, lo amenazó de muerte, sembró en Elías, en el profeta de Dios, desánimo y desaliento. Eso lo pueden ver en Primera de Reyes 19. Atacó la unción profética de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con el espíritu del manto profético de Elías. Eso lo ven que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Malaquías el 4 al 5 al 6 lo dice. Y en Mateo 17 del 11 al 13, cuando Juan confrontó el espíritu de seducción que estaba operando
en la mujer de uno de estos, de los que gobernaban en ese tiempo, que fue lo que sucedió que en él. Ocurrió que Juan el Bautista fue enviado a la cárcel y luego a través de manipulaciones lograron que le cortaran la cabeza a Juan. O sea, Elías Elías, el mismo profeta Elías, después de haber levantado, restaurado el altar, que experimentó él un espíritu de desánimo y desaliento. Entonces, hermano, hoy es un día de levantarnos y arrepentirnos, y le he dedicado mucho más tiempo a esta palabra, porque es necesario que nosotros seamos sutiles, que podamos arrepentirnos, que podamos ver si hay una persona con mansedumbre, o sea, hay unas autoridades impuestas por Dios en el cuerpo de Cristo y tenemos que movernos de acuerdo a eso. O sea, llegó el tiempo de contrarrestar, de restaurar el altar para que todas aquellas cosas que han venido operando en maldición sean, digamos que, sea restaurada la prosperidad integral de Dios. Entonces voy a seguir muy rápidamente viendo el mensaje a Sardis. Ok, hay una promesa que Dios le da si nos arrepentimos. Se dice que bien, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es la misma autoridad que tenía el profeta Elías sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Entonces, miren, toda la recompensa que se recibe va o sea, si tú eres obediente a Dios, queremos movernos en las naciones, tenemos que hacer las cosas conforme al diseño de Dios. El mensaje a Sardis, la otra iglesia, que dice, sé vigilante, dice, el que tiene oídos, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que es el mismo Jesús, y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ojo con la muerte espiritual, hermano. Pareciera que estamos vivos, pero que están algunas áreas muertas. Es hora de resucitar, y Cristo tiene el poder de resucitar, pero tienes que sacudirte del polvo y comenzar a andar. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué duro que el Señor nos diga dónde está, pero qué bueno que nos diga dónde está nuestra imperfección. Dice, afirma las otras cosas que están para morir. Las otras cosas, es decir, que hay otras cosas que están tal vez a punto de morirse también, pero es que es necesario afirmarla. Entonces es necesario que te despiertes tú que duermes. Despiértate, levántate, ponte sobre tus pies, porque es necesario levantarse. Y que aquellas obras imperfectas que te llevan a morir, hoy puedas sacudirte de esas obras imperfectas, porque el tiempo de Jesús está cerca. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, porque si no velas como las vírgenes que están velando, que se trata de buscar el rostro de Dios, hay que velar, hay que estar parados en la brecha, hay que no dejarnos seducir por el mundo. Nosotros no fuimos hechos para andar tras la riqueza, fuimos hechos para andar tras las riquezas del reino, no las de este mundo. Velad y orad, porque la venida del Señor está cerca, con la lámpara encendida, con aceite en ella, con la religiosidad echada fuera de nuestra vida, tratando de no torcernos ni a derecha ni a izquierda. No necesitamos manipular a Dios en cuando habla de las obras imperfectas, aquellas cosas, las otras cosas que están para morir, dice, sé vigilante, porque, o sea, ¿qué obra? Entonces la pregunta sería para hoy, ¿qué obras imperfectas hay en mi vida, Señor? Revélamelas para que yo pueda enderezarse lo que está torcido. Entonces dice, guárdalo y arrepiente, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Es decir, vendrá el Señor y te quedarás, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O vendrá Dios por ti. Estamos esperando la venida del Señor, pero también en cualquier momento el Señor puede venir por nosotros. Puede venir. Y hay que estar preparados, como dice su palabra. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esto es una invitación del Señor, si has ensuciado tus vestiduras, limpia las vestiduras, no hagas negocio con el mundo, a la manera del mundo. Haz negocio con rectitud, con justicia, con juicio, transparencia, lealtad. Hermanos, siento decirte esto en este día.
en tu trabajo, donde quiera que estés, nos manipule situaciones. Es y finalmente la promesa, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué gran recompensa tiene el Señor para nosotros, mi hermano. El mensaje a Filadelfia, y quiero terminar porque el día de mañana lo estaremos dedicando al Espíritu Santo, dice: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Y el que habla es el que tiene la llave de David. El que abre ninguno cierra, y cierra ninguna abre. Nos dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aun cuando tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la iglesia que Jesucristo necesita. Dice: aunque nadie puede cerrar, el que abre y cierra. Así que si quieres que abre y cierre, aun cuando tengas poca fuerza, en la debilidad, en la prueba, en todo, la decisión de guardar su palabra. Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, iglesia, miren la recompensa que viene sobre ti. Puedes pedir con autoridad: Señor, ábreme puertas, porque he permanecido en tu palabra. Dice: he aquí yo entrego. Y viene una palabra de respaldo: entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, es necesario ver que aquí hay algo que exalta al Señor. O sea, aquellos que se han opuesto, y es importante que analicemos, hemos actuado según esta fortaleza que Dios está exaltando, o miren la mentira, dice: a los que mienten, a los que dicen que son del Señor pero no son del Señor. Es importante examinar eso. La mentira es del diablo. No necesitamos mentir para que nos den un negocio. No necesitamos mentir porque la mentira es manipulación de Dios. Entonces a veces nosotros mismos nos engañamos. Por eso es necesario llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en este día. Dice: porque si no dice que Dios, sino he aquí yo haré que vengan y se postren y reconozcan, los llevará a humildad. Reconozcan que yo te he amado, por cuanto los que has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Viene prueba sobre la tierra, pero Dios nos ha preparado. Por eso es que ha preparado su iglesia, para que con paciencia salvéis vuestras almas, como dice su palabra. Dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la recompensa: yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre sobre ti, o sea, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Finalmente, el mensaje a la Odisea. Hermanos, dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los fríos no entrarán al reino de los cielos. Entrarán los calientes, pero los tibios, es decir, los que tienen un pie en el mundo y otro pie en el Señor, dice el Señor que los abomina, que los vomitará. Yo creo que llegó la hora, iglesia, en que cerremos las piernas. Es decir, si tienes un pie en el mundo y tienes un pie en la iglesia, que te decidas a dónde vas a poner el pie. Pero yo creo que la mejor decisión es poner el pie en la casa del Señor, poner el pie en la casa espiritual del Señor, hacer las obras conforme a Dios nos manda. Dice: te vomitaré de mi boca. Dice: los tibios no heredarán el reino de los cielos. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ojo con los que han perdido la dependencia de Dios, porque todo lo tienen resuelto, hermanos. Es hora de despertar, porque hay que darle el lugar a Dios en nuestra casa, en nuestra vida. Hay que servirle al Señor, no importa lo que tengas. Dice el Señor, dice: ¿crees que todo está bien? Dice: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Porque el mayor tesoro es el que anhela tesoros en el reino de los cielos. Todo lo demás aquí, las riquezas se irán. Entonces, ojo, pesa hacia dónde estás invirtiendo todo tu tiempo. Hacia trabajar. En el mundo le estás invirtiendo tiempo a trabajarle al Señor. Ese es un llamado en este día, a decidirnos a qué Dios le vamos a servir, a las riquezas, o le vamos a servir al Dios de los cielos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas la visión 2020. Este es un año para ungir nuestros ojos con colirio, pero solamente eso lo podemos hacer en el altar de Dios, leyendo su palabra, para que podamos leer su palabra, para que dejemos de estar ensordecidos por la idolatría que puede causar el amor a las cosas del mundo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es necesario de abrirle la puerta para que dejes que Dios entre a tu casa y comience a limpiarle y comience a establecer sus principios divinos de reino en tu casa. Y si al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermanos, vale la pena dejar todo por Jesús. Vale la pena, dice, sentarse conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahí vamos a estar en la unidad perfecta con Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu tiene para la iglesia. Hermano, entonces es necesario meditar a través de las preguntas que le he dado. ¿Cómo estás en relación a lo que hemos compartido hoy? Humíllate bajo la mano poderosa del Señor y busca su rostro en este día. Dios te bendiga.